Entre sus principales promesas de campaña están las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. El 57% las aprueba y un 43% las rechaza. En la lista inicial estarían migrantes con órdenes de deportación vencidas y pandilleros. Pero activistas están preocupados por el efecto psicológico que el plan está causando también en las familias. Y le dije, pues, dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros. Somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse. Muy buenos días amigos, pues fíjense que los estadounidenses más radicales, la base más radical de seguidores de Donald Trump está a punto de perder sus empleos y de ser desplazados por inmigrantes. Inmigrantes, no de Latinoamérica, ¿eh? Ahora, no va a ser inmigración, repito, de América Latina, sino que va a ser por estas famosas visas H-1B. Esas que Trump está impulsando tanto, mientras amenaza al mismo tiempo con deportar a quienes literalmente ponen la comida en sus mesas, construyen sus casas y sacan adelante a los Estados Unidos. Pero aquí está el truco. Por un lado, quieren correr a millones de trabajadores latinos que están sosteniendo la economía de los Estados Unidos, pero por el otro, Trump va a abrirles la puerta para meter a miles de personas de la India y de otros países, pero en su mayoría de la India, con visados que les garantizan a sus amigos multimillonarios mano de obra calificada, pero a precio de remate. Ojo que, y voy a hacer mucho hincapié en esto, cuando yo digo que son personas de la India, no es una acusación al vacío, no es una cuestión de racismo, ahora lo voy a explicar. Mis fuentes precisamente son de la India. Miren, ese portal de noticias es de la India y habla de cómo la India rompe el silencio acerca de las visas H-1B, que hay un gran debate en torno a ellas, y si ustedes se fijan abajo, el propio medio hindú reconoce que la India recibe el 78% de este tipo de visas, que son más de 265,000 en el año en el que se expide esta nota, ¿no? Bueno, estamos hablando, amigos, que por cierto pues es de enero de hace unos días. Este año no sabemos cuál va a ser el número de visados, porque Trump los va a impulsar. Y estamos hablando entonces que 8 de cada 10 inmigrantes que Trump va a meter al país son de la India. Varios trabajadores con visas H-1B dicen sentirse insultados por el debate sobre ellos entre los seguidores de Trump. ¿Cuál es el debate? Vean ustedes el segundo párrafo de la nota. Esa narrativa es realmente preocupante, dijo el titular de una visa H-1B. Bueno, ¿qué más va a decir, no? Sobre ser calificado como mano de obra barata. Pues claro, le pagan menos que a un estadounidense calificado con esas credenciales. Ahí lo tienen ustedes de nuevo. Las visas H-1B, pues realmente son acaparadas por la India. 72.6% de quienes obtienen una visa de este tipo son personas de la India. Básicamente 8 de cada 10. Y Trump las impulsa. Ahí lo tienen ustedes también. Es un gran programa. Trump defiende las visas H-1B tras críticas de su primer mandato. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque hay mucho, hay muchísimo. ¿Saben quién está detrás de esto? ¿Quién se beneficia realmente? Los amigos multimillonarios de Trump. Dice, por aquí yo estaba leyendo un comentario que por supuesto dice Mimar, Trump es fiel. No me queda duda. La pregunta es ¿fiel a quién? ¿Fiel a quién? No a su base de seguidores MAGA, que hoy le están reprochando esto en la cara, porque se sienten traicionados, Se supone que tenía este discurso inflamatorio anti-inmigrante y ahora 8 de cada 10 inmigrantes son mandados a hacer con un objetivo muy específico. Ahora, no me malentiendan, esto no se trata de racismo contra un grupo étnico, se trata de traición, se trata de discriminación. Trump está traicionando primero a su base de seguidores más fiel en la manera en la que logró ganar la campaña, mientras está gritando contra los inmigrantes de América Latina
y al mismo tiempo está prometiendo estas deportaciones masivas, pero por el otro lado, en lo oscurito que está haciendo, pues está promoviendo un sistema que va a desplazar a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera, barata, a través de estos visados H-1B. Hay un gran debate sobre esto, repito, todo lo que yo digo tiene fuentes periodísticas que ustedes pueden consultar. No son acusaciones que yo digo. ¿De dónde sacas que 8 de cada 10 son de la India? De ahí lo saco. Sí, señor. ¿De dónde sacas que es mano de obra barata? Ahí está el debate. ¿De dónde sacas que Trump está impulsando esto? Bueno, hay muchas más fuentes que estas. Pero ojo, repito, esto no se trata de racismo. No se trata de que hay una clara preferencia, que eso en sí ya es racismo, El hecho de que 8 de cada 10 visas sean para aplicantes de la India, eso me parece racista. Pero no es solo eso. El problema, amigos, es la hipocresía de Trump. Está atacando a los inmigrantes latinos, a los inmigrantes que trabajan en los campos, en la construcción, en los sectores donde los Estados Unidos realmente tiene problemas y necesita cubrir esas vacantes porque los estadounidenses no quieren hacer esos trabajos o no son suficientes para hacer esos trabajos. Y mientras está haciendo esto, pues va a permitir que las grandes corporaciones utilicen estos visados que tanto promueve para traer mano de obra calificada pero barata y reemplazar empleos bien pagados de los estadounidenses. Ahí sí le van a quitar el trabajo a los estadounidenses. No se dejen engañar, Mientras Trump está gritando sobre las deportaciones masivas, sobre recuperar el trabajo americano, sobre hacer América grande de nuevo, lo que realmente está pasando es que los estadounidenses están siendo reemplazados paulatinamente, pero no por quienes creen. Les voy a explicar paso a paso cómo funciona esta jugada que está beneficiando a los amigos multimillonarios de Donald Trump y a las grandes empresas y están arruinando al trabajador estadounidense promedio. Esa es la oscura realidad que no nos quieren decir detrás de esto, porque los visados H-1B pues fueron un programa creado para traer, digamos, personas muy calificadas, talento extranjero, llevárselas a Estados Unidos, sobre todo en áreas muy específicas, áreas como por ejemplo tecnología, ingeniería, medicina. Bueno, en teoría suena muy bien, ¿no? Las empresas buscan talento que supuestamente dicen que no encuentran en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que supone que tiene de las mejores universidades del mundo, ¿no tiene a los mejores profesionistas del mundo? La realidad, amigos, es mucho más turbia. Estas visas tienen un límite anual de 85,000 permisos, 85,000 visados. Aquí está el truco. Y repito, déjenme mostrarles, conforme voy hablando, nuevamente mis fuentes, para que no digan que hablo sin fundamento. Esta es una fuente de la India, Más del 70%, pero para ser precisos, el 78% de estas visas son para trabajadores de la India. O sea, 8 de cada 10 de estos visados van a ser para personas con nacionalidad hindú. La gran mayoría contratados por empresas intermediarias. Y aquí viene lo turbio. Una de esas empresas se llama Tata Consultancy Service. Estas empresas lo que hacen precisamente pues es traer a trabajadores de la India y luego los explotan, los subcontratan a través de este tipo de empresa como Tata Consulting, que es una empresa de la India. Luego hacen este famoso outsourcing, los subcontratan para gigantes tecnológicos como por ejemplo Amazon, Google. Adivinen quién más. Un amigo muy cercano de Donald Trump y aliado, Elon Musk, Tesla. Ahora, aquí viene la trampa. Estas reglas del programa les permiten a este tipo de trabajadores que se les pague el salario mínimo aceptable. Cuando dice que ve insultante este tipo de debate entre los seguidores de Trump, no nada más es un debate entre los seguidores de Trump. Número uno, sí que toma posiciones que pudieron haber tomado los propios estadounidenses calificados, pero no ese sueldo. Porque como están subcontratados,
La propia ley establece bajo el visado H1B que les pueden pagar el salario mínimo aceptable para la posición que cubren, que muchas veces está muy por debajo de lo que ganaría un estadounidense que fuera médico, que fuera ingeniero de Tesla, que fuera programador, diseñador, etcétera, ¿no? IT. Y hay muchos ejemplos con datos que les voy a decir. Por ejemplo, en el 2023, el salario promedio para un ingeniero de software en Silicon Valley era de $150,000 anuales. Eso es lo que tenían que ganar. Bueno, con las visas H1B, muchas de estas empresas pagaron salarios que no llegaron ni a los $80,000 o menos, es decir, la mitad. Con lo que contrataban a un estadounidense calificado, se traían a 2 de la India. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las empresas prefieren contratar a trabajadores de la India con estas visas porque es más barato y dejan a los estadounidenses sin empleo porque es más caro. Ahí está, ustedes lo pueden volver a ver. Ahí están parte de los datos, son datos de la India, de hecho ese es The Times of India. Ni siquiera es un medio estadounidense, afín a MAGA, ¿no? Este también es un portal de la India. Bueno, es Noticias Telemundo, ¿no? Entonces, son datos que están al alcance de todos. ¿Ven cómo esto no es casualidad? Díganme ustedes en los comentarios si creen que este sistema es justo para los trabajadores estadounidenses que terminaron votando por Donald Trump en un odio a la inmigración y miren lo que está pasando. Hay una cuestión, una contradicción muy grande aquí. Vamos a hablar de esta hipocresía porque Trump sigue vendiendo la idea de que los inmigrantes latinos somos los causantes de muchas de las desgracias de los Estados Unidos. Es más, para él somos una amenaza para el empleo estadounidense. Y su discurso pues es muy básico, ¿no? Dice que los inmigrantes, sobre todo refiriéndose a los inmigrantes sin un estatus legal, son los que llegan a robarles los trabajos a los estadounidenses y hay que deportarlos. ¿De qué trabajos se está hablando? ¿Qué trabajos son los que ocupan estos inmigrantes en específico? Más del 70% de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son inmigrantes ilegales, irregulares, según el Departamento de Agricultura. 7 de cada 10 trabajadores, Son ellos los que recogen la fruta y las verduras que terminan en la mesa del señor Donald Trump y de todos los estadounidenses. Son ellos los que construyen las casas de quienes terminan comprándola y votando por Donald Trump, apoyando a MAGA. Más del 30% de la fuerza laboral de la construcción son inmigrantes. Servicios de limpieza, cuidado de personas mayores. La cifra igual es alta de trabajadores que no tienen un estatus legal pero que sacan adelante a los Estados Unidos. Estos no son los trabajos que los estadounidenses están haciendo fila para ocupar, hay que hablarlo como es, sin pelos en la lengua. Miren, si mañana deportan a todos estos inmigrantes, ¿qué creen ustedes que va a pasar con Estados Unidos? La agricultura va a colapsar. Los precios de los alimentos, olvídense, se van a ir a las nubes. Y eso ni hablarles de la construcción. Pero mientras Trump está amenazando con deportarlos, no dice nada sobre las visas H1B que van a beneficiar a sus amigos multimillonarios. Bueno, sí dice que es un gran programa y lo defiende a capa y espada y lo va a impulsar. Seguramente ahora esa cifra va a crecer de trabajadores que llegan con el visado H1B. Es más, bajo la vez pasada que estuvo Trump al frente de la Casa Blanca, podemos tener una idea de lo que se espera, Trump facilitó muchísimo las reglas para que más empresas de tecnología pues se trajeran a estos trabajadores. Así que básicamente pues les está quitando a los estadounidenses sus empleos para meter a personas que vienen 8 de cada 10 de la India, inmigrantes al final del día. Entonces, quienes terminaron votando por un discurso en contra de los inmigrantes se encuentran hoy con una medicina de lo que ellos pues tanto aborrecían, ¿no? No es porque le preocupe el trabajador estadounidense, ese discurso de Trump ya se está cayendo.
Esto beneficia a sus amigos multimillonarios, por eso lo hace. ¿Ustedes saben cuánto dinero no se ahorran estos grandes multimillonarios, incluido Tesla, con los visados H1B? Grandes empresas, no nada más Tesla, Microsoft, Google, todo Silicon Valley. Ahora, vamos a hablar precisamente de los grandes ganadores aquí, la cara oculta de esto, las grandes corporaciones, ¿no? Repito, estas empresas como Amazon, que acaba de anunciar, por cierto, que pone uno de sus centros logísticos de tecnología más grandes en México, por supuesto. Trump no dice nada ahí, ¿verdad? Porque no puede dar tantos visados de inmediato para cubrir esas posiciones, y entonces estratégicamente Amazon coloca a esta empresa en México porque sabe que va a pagar mucho menos de salarios que lo que pagaría en Estados Unidos. Y no nada más es Amazon. Los beneficiarios de estos visados también son Tesla, repito, el gran aliado de Trump, Elon Musk, que han sido los grandes beneficiarios de este sistema que va a dejar sin trabajo a miles de estadounidenses, mientras que, por cierto, trabajo va a haber, que no se preocupen. Si un amigo estadounidense que apoyó a MAGA me está viendo y se queda sin trabajo y estudió ingeniería, medicina, algo relacionado con tecnología, no encuentras trabajo durante la administración de Trump, no te preocupes, trabajo va a haber de sobra en la construcción y en el campo, porque muchos de esos lugares se van a quedar vacíos con las deportaciones del Trump. Entonces, pues ahí lo tienen. Nada más entre el 2022 y el 2023, estas compañías, para que vean que no hablo por una suposición que no vaya a pasar, ¿no? Esto ya está probadísimo, amigos. Miren, datos concretos. Entre el 2022 y el 2023, estas compañías nada más despidieron a más de 85,000 trabajadores estadounidenses. 85,000. Datos de los informes más recientes. ¿Qué pasa? Mientras despiden a estos 85,000 estadounidenses, contrataban a más de 34,000 empleados extranjeros con visados H1B. ¿De dónde venían? ¿Y por qué lo hacían? Porque les pagan menos. No es personal, ¿eh? Esto no tiene que ver ni con la nacionalidad, no, tiene que ver con ahorrarse dinero. Y ojo, no es que no hubiera estadounidenses calificados, porque repito, la cifra muestra cómo acababan de correr a 85,000. Lo que pasa es que los extranjeros son más baratos para estas empresas, por la misma legislación. Elon Musk incluso ha defendido públicamente este programa. Elon Musk que critica tanto a la migración, pero es un inmigrante y termina beneficiándose en sus empresas con jugosos ahorros del visado del que estamos hablando, ¿no? Entonces, incluso Musk dijo que era necesario para la innovación. No, es necesario para su cartera. Claro, es muy fácil decir eso, ¿no? Cuando tienes un ejército de trabajadores calificados que te cuestan la mitad de lo que le pagarías a un estadounidense. Aquí está el dato interesante, amigos. Mientras todas estas empresas aumentaron sus ganancias hasta en un promedio del 20% solamente con estos visados, de los súper ricos que ganaron 20% más, los salarios en la industria tecnológica crecieron apenas, ¿saben cuánto? Un miserable 2%. 2% y del mínimo para los trabajadores con estos visados. No es lo mismo el 2% de $70,000 que el 2% de 160,000. 2%, por cierto, es nada. Ni siquiera es el ritmo al que ha crecido la inflación. ¿Quién gana aquí? Los amigos millonarios de Trump. ¿No les parece, amigos, curioso que siempre estén hablando de crear empleos, pero nunca nos dicen para quién son esos empleos? No son para los estadounidenses. Díganme ustedes en el chat, por cierto, ¿qué opinan de este tema? Que a mí me parece que da para mucho, ¿eh? Y no crean que los trabajadores extranjeros que llegan con estas visas están viviendo el sueño norteamericano, ¿eh? También esto es algo que hay que decir. Estas personas, en su mayoría, que repito, pues ya sabemos, tienen una dedicatoria, los visados H1B, 8 de cada 10 son de la India, llegan con contratos temporales, que los amarran a sus empleadores, que los subcontratan.
¿Saben qué pasa si pierden el empleo? Pierden la visa y tienen que ser deportados. Entonces, esto, claro que crea un ambiente de explotación brutal. Muchos de ellos ni siquiera sueñan ni pueden aspirar a quedarse en los Estados Unidos y hacer una vida ahí. Muchos de ellos trabajan horas extras que no les pagan. Aceptan condiciones laborales precarias. Viven hacinados hasta 10 o 20 familias en una casa, en una sola casa, porque no pueden pagar o permitirse los mismos lujos que el resto de los estadounidenses o canadienses. No pueden negociar mejores condiciones salariales porque saben que están subcontratados por una empresa de la India que los manda a trabajar aquí con este pretexto del visado. Entonces, lo que tenemos aquí, amigos, es un sistema que no solamente perjudica a la base de MAGA y a sus trabajadores estadounidenses en general, desplaza a los estadounidenses por extranjeros y a esos extranjeros los explotan. Es una doble jugada, amigos, en donde las empresas siempre van a ganar. ¿Y quiénes pierden? Los estadounidenses, que no solamente van a pagar un 25% más por productos que vengan de México y Canadá por los aranceles, y por el otro lado van a ver cómo pierden sus empleos para ser ocupados, voilà, por lo que tanto odiaban, inmigrantes. Muchos contrastes de los que vamos a hacer mención aquí muy rápido porque, por un lado, Trump quiere deportar a los trabajadores de América Latina, sobre todo los trabajadores irregulares que son claves para la agricultura, para la construcción, para cuidar a sus adultos mayores. Y por el otro, pues está haciendo esto para desplazar a los trabajadores estadounidenses, sustituyéndolos con mano de obra extranjera barata con las visas H-1B. Eso es, amigos, no es algo que diga yo, es el debate que está sosteniéndose. Incluso, ya lo pueden ver ustedes ahí, por los seguidores de Trump, ni siquiera por su disidencia. No tiene sentido. Si de verdad a Trump le importara proteger el empleo de los norteamericanos, no estarían haciendo esto. Los latinos que trabajan en el campo no están compitiendo con ingenieros en Silicon Valley. Los latinos que trabajan en la construcción no están quitándole el empleo a un médico o a un ingeniero en IT o un desarrollador web o a un programador. Son dos mundos completamente distintos, Lo que vamos a ver más bien es a esos ingenieros y médicos tomando el trabajo de agricultura, de limpieza, de construcción, en donde sí va a haber vacantes porque sus trabajos van a ser reemplazados por otras personas. Y lo que va a haber disponible seguramente es eso, si las cosas siguen como van, El discurso político, amigos, por supuesto que es más fácil, siempre, cuando tienes un chivo expiatorio, ¿no? Y esta es la verdad. No son los inmigrantes latinos los que le están quitando el empleo a los estadounidenses. Son las grandes empresas con estos visados H-1B que están reemplazando a los trabajadores de Estados Unidos, a los seguidores de Trump también, por mano de obra más barata. Nada personal, solo negocios. Y todo esto ocurre bajo un sistema apoyado por Donald Trump, como pueden ver, diseñado para beneficiar a sus amigos multimillonarios, mientras todos los demás estadounidenses van a perder. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir creyendo en esa narrativa falsa de que los inmigrantes son el mal de Norteamérica, el mal de Estados Unidos? ¿O vamos a exigir una reforma que realmente proteja a los trabajadores y saquen adelante la economía de los Estados Unidos sin desplazar a nadie? Déjenmelo en los comentarios, amigos, porque este tema apenas está comenzando. Ni bien Trump llega ya a la Casa Blanca y el debate está. Porque él ya lo dijo, que es un gran visado y que lo va a promover de nueva cuenta. Y Elon Musk lo ha defendido también. Entonces, ya sabemos lo que se viene, por supuesto. Y lo que se viene no les conviene, Hola a todos, amigos, bienvenidos a la sala a nuestra cocina. Hoy, como hay confianza, los trajimos hasta nuestra cocina.
Ya muchos nos decían que porque no salíamos juntos desde hace un buen rato. Bueno, no está listo el estudio abajo, pero decidimos aquí hacer algo en la cocina, donde hay un poco más de espacio para conectarnos. Y miren, de lo que les queremos hablar es que esto es impresionante, ¿no? Ya ni los medios israelíes pueden ocultarlo. Por primera vez Israel perdió una guerra. Fíjense, esto no lo digo yo, no lo dice por primera vez en la historia un medio iraní o ruso, ni siquiera estadounidense, lo dice Israel. Fíjense, les voy a mostrar mi fuente, nuestra fuente, The Times of Israel. Pero además, si ustedes pueden ver, lo está respaldando David K. Rees, que es un académico israelí que sabe perfectamente de lo que habla. Miren, Rees no es cualquier persona. Este autor es un historiador, es un analista político que tiene años de experiencia en temas de Medio Oriente, que además es judío, que además es israelí, que tiene este enfoque crítico y directo. Entonces, por cierto, para los haters, si alguien va a venir a decir, no sabes de lo que hablas, Dios bendiga al pueblo de Israel. A lo mejor yo no sé de lo que hablo, pero créanme, si alguien sabe de lo que habla, es David K. Rees. Entonces, o sea, no estamos leyendo una opinión cualquiera. Eso hay que entenderlo. Estamos hablando de una voz que entiende los temas, los matices y que en esta ocasión está confirmando algo que, amigos, nunca habíamos visto antes en la historia que se aceptara. Israel aceptando públicamente una derrota. ¿Saben qué significa perder una guerra para Israel y reconocerlo? Es que la propaganda ya no se puede sostener. Y bueno, aquí va lo interesante. Rees desglosa varios puntos claves de por qué esto no es solamente una derrota táctica, sino realmente perdieron la guerra. Un golpe profundo a toda la imagen de Israel, a su economía, a su posición en la geopolítica global. Así que miren, vamos a analizar punto por punto porque tiene el autor, Rees, una serie de puntos en donde dice, a ver, no nos confundamos, Israel ha perdido la guerra por esto, en cada aspecto posible y ya lo estamos viendo aquí, Alba. Sí, bueno, y primero, lo más grave quizás es que jamás logró girar la opinión pública en contra de Israel. Eso es lo que dice el autor. Y esto es un cambio brutal, porque si algo ha tenido Israel desde su creación, por supuesto que ha sido el apoyo incondicional de muchos países, por supuesto de Occidente. Pero ahora estamos viendo que esa narrativa de defensa legítima ya no convence a tanta gente como lo hacía antes. Por las imágenes, sobre todo, que salieron de Gaza, de los hospitales bombardeados, de los niños muertos, de las familias enteras que estaban buscando refugio en medio de escombros, en medio del caos. Y esto no es propaganda, son hechos reales. Naciones Unidas reportó que solo en las primeras semanas del conflicto, más de 3,000 niños palestinos murieron. Y eso, por supuesto, que movió muchísimo la opinión pública en Europa, en América Latina y hasta en propio Estados Unidos. Vimos muchas imágenes de muchas protestas. Bueno, según un estudio del European Council of Foreign Relations, más del 65% de los europeos consideran que la respuesta de Israel fue desproporcionada. Por primera vez, medios tradicionales como son la BBC, el New York Times, empezaron a cuestionar abiertamente las acciones militares de israelíes. Bueno, y para que el New York Times... Y cuando decimos el New York Times y BBC es porque ya el hartazgo social era muy grande. En redes sociales hubo muchos hashtags de Free Palestine, la narrativa cambió por completo. Gente que antes no sabía nada de la guerra ni se interesaba por los conflictos, ahora era parte de esto, compartía la información, cuestionaba, iba hasta las protestas. Y es que jamás para este autor supo cómo manejar la narrativa y se posicionaron... Que además no se podía discutir mucho, decía el filósofo de Juárez, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Exacto, es que más que jamás pudiera posicionar algo, eran las redes sociales. Vivimos en una época donde la tecnología ha avanzado tanto, donde las redes sociales ahora pueden destruir la narrativa que se quiera construir y mostraban las imágenes reales que estaban pasando. Entonces,
se vio en redes sociales a un Hamás que se presentaba como una resistencia, no como el opresor. Entonces, mucha gente se volcó en eso. Y claro, eso no significa, por supuesto, que el ataque del 7 de octubre sea justificable por ninguna razón, porque fue algo brutal, algo condenable, pero lograron que la narrativa global girara hacia la idea de que Israel es el agresor y no la víctima, porque empezaron a mostrar todo lo que había pasado en la historia. Entonces, hoy vemos cómo la narrativa israelí se cayó por las redes sociales. Sí, y bueno, además de esto, Alba, que de lo que, hablando del 7 de octubre y lo que pasa ahí precisamente es que el 7 de octubre pues jamás toma prisioneros. Y ese es otro punto clave, ¿no? Que el mismo autor cita aquí en este artículo que vale la pena, punto por punto va diciendo, a ver, no ganamos la guerra en esto, no ganamos la guerra en esto otro, hemos perdido. Lo dice, repito, The Times of Israel, un medio israelí, un analista israelí, lo dice un judío israelí especializado en geopolítica y en historia. Cuando habla, por cierto, de este tema de los rehenes que Netanyahu ha usado como bandera, el autor va desglosando. Ahorita vamos a llegar a lo militar, que a mí me parece que es lo más impactante y que eso habla de un fracaso, de una derrota absoluta de Israel. Pero cuando habla el autor ahora de este tema de los prisioneros, vayan y chéquenlo, pues aquí es donde de alguna manera, según el mismo autor, Hamás demostró que sabe jugar el juego político mejor de lo que lo hizo Israel. Miren, ¿cuál fue el resultado? Según el autor, ojo que todo esto, en esta ocasión, estamos citando, porque además yo la comparto perfectamente, la perspectiva del autor que dice, oye, no ganamos la guerra. Pues claro que no ganaron la guerra. A ver, liberaron a 300 prisioneros palestinos, ¿no? Entre esos prisioneros que liberaron, había varios sentenciados de por vida. Es algo que Israel hizo. ¿Qué le dieron a cambio de esos 300 palestinos que tenían cadena perpetua en Israel? Unos cuantos rehenes. Unos cuantos rehenes. Entonces, si ves eso en una balanza y el mensaje que eso manda, que tomar rehenes es rentable, pues Hamás ahora sabe que capturar soldados israelíes pues también les va a dar mucho poder en la negociación. Es decir, le encontraron, como dicen nuestros amigos colombianos, la comba al palo. Y eso es peligrosísimo para Israel. Porque, pues claro, ahora están en una posición donde cada futuro conflicto, pues puede ser que termine igual, con canjes desproporcionados que van a terminar debilitando su posición. Y fíjense, aquí viene algo todavía más fuerte, ¿no? Que según el mismo autor, David K. Rees, dice que al final de la primera fase del acuerdo, pues Hamás todavía va a tener, fíjense, más de 30 rehenes en su poder para la última etapa. Eso les va a dar margen de seguir negociando. Y si ven que algo no se cumple, aparte de esos rehenes, seguro ya habrán capturado a otros soldados israelíes. Entonces, básicamente lograron controlar el ritmo de las conversaciones ellos, no Israel. Israel perdió en este aspecto. Repito, porque no va a faltar el hater despistado que va a llegar a decir, y es bien diga el pueblo de Israel. Es que no estamos hablando de religión. Señores, estamos hablando de geopolítica. Y estamos hablando, por cierto, de la opinión de The Times of Israel y de un judío israelí experto en geopolítica y en historia, en donde no cabe el fanatismo ni la ignorancia y en donde los datos están mostrando que esto es algo que Israel no pudo manejar. Quiere mantener esta imagen de fuerza, pero no lo logró. Ahora, hablemos de dinero, porque la guerra no solamente se libra con armas. Israel está pagando un precio, amigos, altísimo por este conflicto. Fíjense, datos oficiales que muestra el artículo. El Ministerio de Finanzas de Israel dice que el Producto Interno Bruto de su país, de Israel, pues se cayó 20% durante la guerra. 20%, imagínense lo brutal que fue eso. Terrible. Pues sí. El de Ucrania cayó un 35%. ¿Y cuánto lleva el conflicto en Ucrania? Y en el Israel 20%. Sí, o sea, prácticamente dejó a la economía israelí paralizada. Sí. El gasto militar fue astronómico y los resultados fueron paupérrimos. Nada más en las primeras semanas, Israel se gastó más de $7,000 millones en operaciones militares. Imagínense. Eso que aquí no estamos contando el costo de los misiles, el costo, porque muchas de esas cosas se lo fió Washington, el costo de los tanques, los daños internos que provocaron precisamente los ataques de los cohetes de Hamás.
Y por si fuera poco, pues la reconstrucción de Gaza, que va a ser financiada. BlackRock, por cierto, aquí estos fondos de inversión van a estar a todos lo que dan. Sí. Frotándose las manos, ¿no? Perdí en Ucrania, pero gané en Palestina. Sí. Negocio, para ellos es eso, negocio. Sí, y ahí pueden estar viendo, miren, pueden ustedes ir checando cada punto de los que vamos viendo. Ustedes pueden ver el respaldo en donde la opinión es de un israelí judío, de un portal israelí y sobre todo conocedor del tema. Sí, claro. Sobre todo cuando vemos también que Estados Unidos y la Unión Europea y otros países ya están prometiendo miles de millones en ayuda humanitaria. El problema, bueno, una parte de esos fondos, directa o indirectamente, va a terminar en manos de Hamás, como ha pasado en conflictos anteriores. Y esto significa que mientras Israel se endeuda más, bueno, Hamás podría usar esa ayuda para reorganizarse. Y también pues para reconstruir toda su capacidad militar, para tener tiempo para comprar más armas, para lo que ustedes quieran. Entonces estamos viendo que los mismos aliados de Israel ahora le están pasando también dinero a Hamás, a Palestina. Porque de manera inconsciente están reconociendo lo que muchas veces lo dijo Biden. Las acciones estuvieron over the top. Sí. Se pasaron, ¿no? Cuando empezó la guerra, Israel tenía como objetivo, era su objetivo, claro, y así, eliminar por completo a Hamás en Gaza. Se decía, ¿no? En la narrativa. Sí, esa era la Ahora narrativa. ya nadie se acuerda de eso. Ya nadie se acuerda de eso, porque ya al final era desaparecer Palestina. Pero según el propio análisis de Riz, esto está lejos de haberse cumplido. Sí, destruyeron muchísima infraestructura, mataron a líderes clave, supuestamente, y dañaron la capacidad operativa de Hamás, pero no lograron desmantelar el sistema de túneles, que mostraron que hubo muchas imágenes, que sigue siendo 40% operativo. Tampoco lograron detener el flujo de las armas. Además, Hamás ya está reconstruyendo su brazo militar. Según informes de inteligencia, y ya saben que cuando ellos hablan de informes de inteligencia es porque los tienen, cuentan con más de 12,000 combatientes activos solo en Gaza. Y eso después de las bajas sufridas en esa guerra. O sea, fue un monstruo que les creció fuera de control. O sea, Israel en esto gastó miles de millones, perdió cientos de soldados y jamás sigue siendo una amenaza para ellos. Y sigue existiendo. Ahora, claro. Alba, por cierto, yo estaba viendo y aquí les pongo muchas de las opiniones que dice el autor. Vale la pena que le echen ustedes un ojo a eso. Es una lectura que puede uno releer varias veces y no se cansa uno de abordar las distintas perspectivas, porque hay mucho de razón en eso. Ahora leía yo una nota recientemente de que Hamás se ha vuelto a rearmar, mientras, bueno, Israel dijo, vamos a hacer el cese al fuego con Palestina porque eso no está yendo bien. Esa es otra gran derrota. Ojo, Alba, que el autor aquí está hablando de la derrota de Israel en Gaza. Lo de Palestina, eso es otro cantar, ¿eh? No, y lo del Líbano y lo de sí, perdón, Hezbollah. Lo del Líbano. Lo de Hezbollah. No, ni siquiera estamos hablando del problema que tiene con Hezbollah, ni siquiera estamos hablando del problema con Irán, ni con los altos de Golán. No. Solo estamos hablando de lo que pasó en Gaza, porque decían, vamos a destruir a Hamás porque ellos hicieron esto. Desbarrancaron un montón de hospitales donde murió muchísima gente inocente porque supuestamente decían que ahí estaban cabecillas de Hamás, y ya luego veíamos que sí habían matado a alguno, pero no donde habían desbarrancado un hospital, una escuela, un campo de refugiados. Entonces decías, lo estabas haciendo nada más por matar. Por genocidio. Sí, no porque realmente hubiera un cabecilla ahí. O sea, Alba, al final asesinaron a 48,000 civiles palestinos inocentes, entre ellos, cifras de inocentes, entre ellos mujeres y niños, la gran mayoría. Sí. Lo hicieron, Alba, para que de alguna manera ahora nos digan que no lograron combatir la amenaza fundamental, pues que era desaparecer a Hamás, y esa amenaza hoy nos enteramos que sigue latente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nunca se trató de combatir a Hamás. No. Se trató, como nosotros le decíamos, querían apoderarse de Gaza y querían quedarse con Gaza Marín. Fueron los intereses, pero hoy vemos que se le cayó el discurso más que a Israel, yo diría a la administración de Netanyahu.
Sí. Y bueno, yo creo por último que también está ahí en el artículo, que es algo que también vale la pena mucho, la perspectiva no solamente de la guerra militar que ha perdido Israel según el propio autor, ¿no? La guerra diplomática que también la perdieron, la guerra política. O sea, jamás le gana a Israel en casi todos los frentes. Netanyahu, que siempre pues trató de proyectar esta imagen de fuerza, de liderazgo en estos tiempos que para él pues fueron tiempos turbulentos de mucha crisis, pues ahora se va a escribir en la historia, va a ser recordado como el primer ministro de Israel más sanguinario, y también dice el autor, que yo no coincido en esto, pero bueno, dice el autor, el primero en perder una guerra. Por primera vez Israel pierde una guerra. Ya vamos a hablar de esto, yo no coincido en esta parte. No será la primera vez, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora es diferente porque no se puede ocultar. Pero suponiendo sin conceder, ¿no? Como decimos en México, pues Netanyahu hizo muchas alianzas con muchos sectores, sobre todo con los más ultraderechistas y peligrosos de Israel para mantenerse en el poder. La cosa es que esos mismos aliados terminan costándole a Israel la capacidad para poder mantener un liderazgo efectivo durante este conflicto en donde sufren una derrota brutal. Hoy, ¿qué hay? Pues hay un Israel dividido internamente, hay un Israel debilitado todavía más por su posición, no según mi opinión, según este medio israelí, según este analista judío, israelí, historiador y experto en geopolítica. ¿Qué más queremos, no? ¿Cómo negar la realidad? Por un lado tienes a una población que está cuestionando las decisiones del gobierno, y por el otro pues tienes a una comunidad internacional que cada vez ve con menos simpatía las acciones de Netanyahu. Entonces, la pregunta obligada es, ¿Israel perdió esta guerra? Bueno, según David K. Rees, que pueden ustedes ver aquí cómo concluye, según él sí. La respuesta contundente, rotundo sí. Perdieron la guerra. Perdieron en el campo militar, perdieron en el ámbito económico, perdieron incluso hasta en la narrativa global, perdieron hasta políticamente, vaya, perdieron hasta en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, vámonos con lo siguiente, porque la otra cuestión es, ¿de verdad Israel perdió por primera vez una guerra, como dice el autor Alba? Porque yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero el título de por primera vez en la historia Israel pierde una guerra, eso me huele un poco a propaganda. Claro, porque hoy, como te decía, las redes sociales nos muestran la realidad de lo que está pasando. Y aquí, pues, la respuesta es un poco más complicada de lo que parece. En su historia, bueno, Israel ha tenido conflictos muchísimos, donde las cosas no habían salido como ellos esperaban. Pero siempre encontraron la forma de maquillar los resultados o simplemente de ignorar el fracaso. Esta vez es distinto. Por primera vez, incluso medios israelíes como The Times of Israel, que trae esta nota, están diciendo abiertamente que perdieron. Y cuando ellos mismos lo reconocen, bueno, sabes que el golpe fue fuerte, ya no se puede ocultar. Sí. La gente dice, Israel nunca pierde, pero si revisamos su historia, ya han tenido conflictos desde donde Israel ha perdido, pero eran otros tiempos, donde la propaganda, ya saben, la narrativa de los grandes medios de comunicación siempre iba alineada y podían ocultarlo todo. Ahora, con las redes sociales, todo eso es diferente. Y con nosotros por aquí, soplándole al fogón. No, pero es que ahora no te pueden vender una narrativa que ellos quieran. Ahora tú tienes el poder porque hay gente del otro lado del mundo que sabiendo lo que está pasando y toma, eso es mentira, eso no es cierto. Claro. ¿Qué pasó en las protestas de Venezuela? Elon Musk estaba diciendo, la misma gente de Venezuela estaba echando abajo las imágenes, empezaron a decir, estas son imágenes de manifestaciones viejas, estas son imágenes reales. Que hubo manifestaciones, claro. Pero como decía el gran propagandista del pintor austriaco, no hay peor mentira que la que está envuelta en más de una verdad. Entonces, no es que no hubiera protestas, pero es que se mezclaban imágenes reales con falsas. Y entonces ya desconfiabas de todo. Claro. Y ahí es cuando entra la narrativa, ¿no? Por ejemplo, fíjense, y si echamos nosotros un poco para atrás y rebobinamos el cassette, nos damos cuenta que no necesariamente también es como lo dice, En el 2016, por ejemplo, cuando Israel tiene esta guerra con Hezbollah, pues ¿qué pasa? Israel entra con todo
decía que iban a aplastar y a eliminar por completo la capacidad militar de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Y cómo salieron de ahí? Pues como salieron precisamente hace poco del Líbano. Hezbollah no solamente sobrevive, ahí siguen, tan siguen que miren, hace poco los combatieron. No solamente siguieron, fortalecieron su posición militar. ¿Qué pasó con Hassan Nasrallah? Que bueno, ahora sí, ya lo eliminaron, pero en aquella ocasión incluso había dicho que su guerra, esa guerra la habían ganado ellos y dijo que era una victoria divina. Israel pues no tuvo, y esa es una realidad, la capacidad de cumplir el objetivo de esa guerra. Sus bajas fueron enormes, regresaron además con esta percepción de que no lograron nada. Un mismo informe oficial del propio gobierno israelí de ese momento, del 2006, un informe por cierto muy famoso que se llamó el informe Winograd, ahí se revelaba que la guerra no había cumplido para nada con los objetivos estratégicos de Israel y que fue un verdadero desastre en términos de planificación. Bueno, ¿eso les suena a ustedes a una victoria? Luego está la primera intifada entre el 87 y el 93, Alba, que también fue un fracaso brutal. Sí, también. Ese movimiento que empezó como un movimiento de resistencia palestina que no se peleó con tanques y misiles. Ahí se peleó, sino que se peleó con piedras, con propuestas, con protestas y con una presión internacional brutal. ¿Qué quería Israel? Bueno, sofocar la rebelión. Pero al final la intifada terminó con los acuerdos de Oslo, que le dieron más autonomía a los palestinos. Y esto dejó a Israel en una posición en la que parecía que estaban cediendo terreno en lugar de consolidarlo. De nuevo, pues no fue una derrota militar clásica, pero políticamente fue otro golpe enorme. Sí, y luego, bueno, pues al final es una historia que se ha repetido, ¿no? Con lo que acaba de pasar con Hamás. Desde el 2008 ha habido múltiples enfrentamientos, 2008, 2009, la operación Plomo Fundido en el 2012, por ejemplo, la operación Pilar Defensivo en el 2014, and so on, como dicen por aquí, la operación Margen Protector en el 2021, todos con nombres muy fancy, ¿no? Estilo norteamericano, pero en todos esos conflictos, Israel entró supuestamente con la intención de eliminar por completo a Hamás, y Hamás ahí sigue ahí, y parece que hoy más fuerte que nunca, porque hoy, a diferencia de las veces anteriores, un mismo medio israelí, con un autor israelí, judío, historiador y estratega y geopolítico, dice, esta guerra la perdimos rotundamente por primera vez en la historia. Yo no diría que por primera vez, porque es una de esas tantas guerras eternas en donde dicen que los van a eliminar por completo, y nunca los eliminan. ¿Saben con quién están negociando hoy para el cese al fuego de esta guerra? Pues con Hamás. Quiere decir que esta vez no fue diferente, que Hamás ahí sigue, que no los borraron del mapa. Borraron del mapa 48,000 palestinos inocentes, pero Hamás, que fue el autor del 7 de octubre, pues ahí sigue. Entonces, ¿a quiénes mataron? Porque mataron unos cuantos líderes, destruyeron muchos edificios, eso sí, muchos civiles, pero los verdaderos responsables, Alba, son y ahí siguen. Sí, y entonces hoy vemos que según informes también de la misma inteligencia israelí, todavía hay más de 12,000 combatientes. Entonces dices, tanta destrucción, más de 48,000 inocentes para que todavía haya 12,000 combatientes. Entonces, ¿cuál era el real objetivo de esa guerra? Claro. Y digo, y lo peor, ahora están logrando negociar desde una posición de poder, ¿eh? No perdamos eso del horizonte. Liberaron a algunos prisioneros palestinos, repito, más de 300 del lado israelí. Eso fue un gran logro para Hamás. ¿A cambio de qué? De unos cuantos rehenes israelíes, porque ni siquiera lograron liberarlos a todos. Entonces eso está mandando también un mensaje brutal. Tomar rehenes, de alguna forma, pues les funciona estratégicamente para Israel, Alba. Sí, y pues hoy vemos cómo ha cambiado de nueva cuenta la narrativa, porque vemos que ya no pueden seguir mintiendo, no pueden seguir ocultando las cosas. Vemos también que Netanyahu es un primer ministro que tiene muchísimas cosas que resolver dentro de su propio gobierno. Su esposa está siendo investigada por corrupción. Él tiene varios señalamientos.
en su gobierno hay muchos problemas derivados de este tipo. Entonces, vemos hoy que no tan solo está mal dentro del país por todo lo que se le señala que ya se está investigando a su esposa, sino también le va mal en el exterior, porque hoy es visto como el gran genocida en el mundo, que decían que antes era solamente Vladimir Putin por lo que había hecho. No. Bueno, Vladimir Ahora ya Putin no ha matado a 48,000 inocentes como lo hizo Netanyahu. Y si alguien me dice que es cierto, pues yo no lo he visto tantas veces publicado o ninguna vez como en el caso de Israel. ¿Y eso qué querría decir si alguien lo dijera? Nuevamente, que la guerra mediática la pierde Israel. La perdió Israel por completo. Entonces, muchas gracias, amigos, por unirse aquí en la cocina de nuestra casa y nos vemos más tarde en nuestro siguiente podcast. Hasta luego.